Bien, vamos a iniciar entonces con lo que estábamos con el tema de hoy, que son los elementos y características del discurso escrito. Mencionábamos que el discurso escrito es aquel que hace uso del discurso literario. Bienvenido, Amner. De lo que son los recursos literarios y diversas habilidades, ¿verdad? Para el momento de escribir, de trabajar con un discurso, ya sea el tema que ustedes elijan. Esto pues hace uso de lo que es la gramática, la ortografía, uso de signos de puntuación, etcétera. Todo aquello pues debemos de conocerlo para que no cometamos grandes errores al momento que estamos redactando. Bien, en un discurso escrito, jóvenes, así como en un discurso oral, recordemos que su estructura siempre debe ser igual, ¿verdad? Que debe haber una introducción donde usted trabaja con un saludo también, debe haber un desarrollo donde está argumentando las ideas primordiales de ese tema y habrá una conclusión donde llega a brindar cómo pasó el desenlace o en qué finalizó el tema que usted está abordando. Por ello lo mencionan de esa manera a veces como desenlace porque estamos hablando de los cuentos, ¿verdad? De algunas narraciones, como ser las leyendas, las fábulas, las novelas, entre otros, que en un momento los vamos a identificar. Tenemos tipos de discursos. Los discursos, podemos identificar discursos científicos y discursos tecnológicos cuando hablamos de aquellos que van de la mano con los avances en la tecnología y la identificación de algunos fenómenos, ¿verdad? De algunos fenómenos sociales, ya sean sociales o ya sean catalogados en otro aspecto. Bien, el científico siempre debe llevar un seguimiento, como ser aquello que mencionamos, una hipótesis, identificar un problema, definir ese problema, aclarar específicamente ese problema para que no haya inconvenientes al momento de la investigación, plasmar las hipótesis y así sucesivamente llegar a una conclusión a partir de un problema que usted ha identificado, ¿verdad? Ya dijimos que pueden haber problemas sociales también, así como problemas de otra magnitud que pudimos investigar. Permítame un segundo. Y los discursos tecnológicos, Carrasco. Y los discursos tecnológicos pues van de la mano con lo que son los avances, ¿verdad? Avances en la tecnología como la computadora y muchos otros. No solamente la computadora, los medios de comunicación son avances tecnológicos, sino todo aquello que nosotros utilizamos en el día a día. Eso es parte de un avance tecnológico también. Bien, los discursos estéticos. En el discurso estético, pues va más de la mano en lo que es aquellos temas donde el escritor se preocupa mucho por lo que es el uso de las palabras, ¿verdad? Aquellas palabras que son más rebuscadas en la parte estética, como ser la poesía, podemos identificar en este aspecto un discurso escrito como ser la poesía en el aspecto estético, ¿verdad? El contenido debe alcanzar un máximo de profundidad al momento que está redactando, ¿verdad? Y se puede decir que un discurso estético o retórico, que es el número 4 de los tipos de discurso, son muy difíciles de comprender porque utiliza palabras muy rebuscadas. En ese aspecto menciono que no todas las personas tienen un léxico avanzado, ¿verdad? Y ellos hacen uso de esas palabras que tal vez a veces nosotros nos preguntamos qué significa, jamás la he oído de esa palabra, ¿verdad? Y es por ello que lo hablan como estético o retórico, va más de la mano a la parte de la poesía.
El discurso religioso pues va de la mano con la teología, de la mano con los rituales, y quienes los dictan son aquellos que son encargados, ¿verdad? Permítame, quiero buscar a Juan Carlos Urbina. Como ser los pastores, los sacerdotes, son los que van de la mano o los que están orientados a poder trabajar con este tipo de discurso, ¿verdad? Los discursos religiosos. Aquellos que están preparados primordialmente a dar a conocer conocimientos acerca de la palabra de Dios, como la Biblia. Bien, y los discursos educativos, pues esto es transmisión de conocimientos. En este momento, pues estamos utilizando un discurso educativo. Mi persona está trabajando con un discurso educativo. En este caso, pues lo estoy haciendo de manera oral, pero ustedes lo pueden visualizar también en su libro, lo que estoy compartiendo, como un texto educativo, ¿verdad? Un discurso educativo de forma escrita. Y los históricos, pues hablan de los héroes, del pasado hasta nuestros días, todo lo que ha ocurrido desde los tiempos remotos hasta nuestros días, ¿verdad? Todo aquello de las guerras, la guerra mundial, Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, historias del español, también cómo inició la escritura, la invención del papel, lo de la tinta, etcétera, ¿verdad? Todo ello es parte de un discurso histórico. Y el discurso político, pues ya conocemos que actualmente está en apogeo lo que es el discurso político, ¿verdad? Son aquellos que quieren asumir algún cargo del poder. Y es ahí donde estamos hablando del discurso político, y lo que trata es de convencer a su receptor para que voten por ellos, ¿verdad? Y poder llegar al poder u ocupar un espacio en ello, ya sean los alcaldes, presidentes, diputados, etcétera. Ustedes pues ya lo tienen conocido en ese aspecto. Si hablamos de formas del discurso, pues vamos a utilizar 5 formas de discurso. Tenemos la primera, que es narración, ¿verdad? Que decimos es producir verbalmente una serie de sucesos. Y en una narración usted va a identificar tiempo, que a esto le denominamos que una narración se caracteriza por ser cronológica. Perdonen la tilde. Y a eso se le denomina que está escrito en un tiempo determinado, ya sea en un día, ya sea en un mes, y así lo puede identificar usted al momento que está leyendo un cuento, una novela, una leyenda, ¿verdad? Ahí identifica un tiempo. También puede identificar un ambiente. Un ambiente hace mención a lo que es el espacio en el que se está narrando esa historia. Puede ser un río, puede ser este ambiente y lugar. Puede ser un río, puede ser una selva, puede ser una ciudad, un pueblo, así como las narraciones de la sucia, el duende, y todos ellos que ustedes pueden visualizar. Cada que escuchan una narración de este tipo, automáticamente nosotros nos hacemos una idea del lugar en que está sucediendo, ¿verdad? Esos acontecimientos. Y el ambiente, pues, es lo que usted puede identificar de forma implícita, como ser la envidia, muchos temas que usted puede identificar en la fábula, como ser, yo explicaba el miércoles, creo, o el lunes, acerca de lo que era la fábula de la liebre y la tortuga. Esta es una narración, ¿verdad? La liebre y la tortuga es una fábula. Entonces, ¿qué nos indicaba en esa fábula? Nos habla de la arrogancia de la liebre por su manera de conducirse, tortuga, por su manera de conducirse, y siempre la humildad de la tortuga y perseverancia que ella tuvo, pues logró ganar la carrera, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros podemos identificar el ambiente, la arrogancia que había por parte de la tortuga y la arrogancia por parte de la liebre, y la perseverancia por parte de la tortuga, pues provocó que ella ganara esa carrera. Y así sucesivamente podemos identificar otros aspectos que denomina solamente en la parte narrativa, ¿sí? Y dentro de la narración también podemos encontrar, perdonen,
lo que son narraciones literarias, narraciones no literarias y las narraciones naturales. ¿Ok? ¿Cuáles son las narraciones literarias? Pues son los cuentos, las leyendas, las fábulas, los mitos, las novelas, las epopeyas. ¿Sí? Entonces, mencionamos que los cuentos, pues son aquellos que son con un contenido no tan extenso, ¿verdad? Poseen elementos como ser, los personajes son pocos, puede ser de un personaje, puede ser dos, máximo 4 o 5, podemos identificar en los cuentos. Las leyendas, pues son aquellas que se van dando de generación en generación, que hasta acabamos de mencionar, lo de la sucia, el duende, y todas ellas, pues las hemos escuchado, ¿verdad? Desde nuestros antepasados, nuestros abuelos, pues vienen contando esas leyendas. Y a eso se le denominan como cuentos populares. Las leyendas son cuentos populares que no tienen un autor, son anónimos. O a ver, ustedes me dicen si alguien sabe quién escribió la leyenda o quién la inició a contar, ¿verdad? Que no hay un escritor que se identifique. Esta es la persona que escribió La Sucia, ¿cierto? O si alguien me lo dice, por favor, me ayuda con eso, porque yo no, hasta el momento no he sabido que tenga un autor definido a esas obras. Los cuentos sí, así como las fábulas. Tenemos grandes escritores de cuentos, grandes escritores de fábulas, ¿verdad? Como ser las fábulas de Esopo, me habla de la liebre y la tortuga, habla de León y el ratón, y así sucesivamente muchos otros, ¿verdad? Las fábulas, pues, nos identifica, lo que da a conocer las fábulas jóvenes es que hace uso de seres inanimados o animales, para como son las mesas, las paredes, las puertas, o los animales para representar las virtudes o defectos que los seres humanos poseemos, ¿verdad? Y siempre, siempre nos van a dejar una moraleja o una enseñanza, en otras palabras. Los mitos son aquellas que nos han dejado algo que podemos disfrutar en la actualidad y fueron del pasado, ¿verdad? Como habla de lo del mito de la creación del lago de Jehová, que menciona el mito de la creación del lago de Jehová, menciona que ahí vivía un rey, que secuestraron a sus hijas, el hermano de las princesas salió a rescatarlas, una bruja le ayudó, las introdujo en un huevo y cuando iba a darlo a su padre, que según las instrucciones de la bruja era que debía quebrar esos huevos en la cabeza del rey para que las princesas estuvieran sanas y salvas. Pues se tropezó y los huevos cayeron, se rompieron y es ahí donde dice que inicia a formarse lo que es el lago de Jehová. Esos son mitos, ¿verdad? Las novelas, pues son aquellas historias más extensas que un cuento, lleva más personajes y puede cubrir más espacios, ¿verdad? Más lugares, no solamente un lugar puede identificarse en una novela. Y la última, que son las narraciones literarias, son las epopeyas. Las epopeyas, pues hacen uso, menciona de seres como dioses, semidioses, captan la información, jóvenes, que va un vendedor de chips, si no, hago un espacio y continúo luego. Si ustedes me indican. Sí, se le escucha bien. ¿Diga? Sí, se logra escuchar. Sí, él la escucha. Ok. Mejor porque nos dan ganas de comprar cono. Bueno, continuamos entonces. Bien, las epopeyas les mencionaba que son aquellas que hacen uso de seres de dioses, semidioses, y por ello, si ustedes investigan lo de las epopeyas, pueden identificar que hay más de estas narraciones en los aspectos griegos, ¿verdad? De
de la cultura griega, porque es ahí donde ellos creían lo del Zeus, lo de Afrodita, todos esos dioses en los cuales ellos adoraban, y es por ello que hacen mención en estas narraciones, ¿verdad? Las epopeyas. Creo que muchos de ustedes han visto la película Troya, donde sale Brad Pitt y no sé qué otros actores, perdone. Empieza una guerra por el hermano de Héctor, que robó a la esposa del hermano de Agamenón. Y es así como inicia una historia de guerra, y esa historia de esa película, jóvenes, es una de las grandes epopeyas griegas, y llamada la Odisea. Entre ellas está la Odisea, la Eneida y la Ilíada, ¿verdad? La Ilíada es la epopeya. Esas son las tres grandes epopeyas griegas que pueden identificar mucho de la historia que ha pasado Grecia, y fueron escritas por un autor reconocido llamado Homero. Y es ahí donde podemos identificar todo cómo han sido las narraciones, ¿verdad? No solamente están en nuestros días, sino que de muchos años atrás vienen todo lo que es las narraciones. Las narraciones no literarias, pues podemos identificar como ser las anécdotas. Las anécdotas, jóvenes, son aquellas que a nosotros nos ha sucedido, ya sea en nuestra niñez, y que nos deja un recuerdo, ya sea agradable o triste, ¿verdad? Como cuando les digo a mis estudiantes de séptimo, como cuando usted andaba aprendiendo bicicleta y se dio una buena raspada. Eso es parte de una anécdota, ¿verdad? Porque tenemos un recordatorio al mismo tiempo que tal vez nos acordamos que lloramos como nunca porque nos raspamos todo, y al mismo tiempo nos recordamos de una manera disfrutar en ese momento que éramos niños, ¿verdad? Esas son las anécdotas. Y las historias, que son igual parecidas a las anécdotas. Y las narraciones naturales, pues son las noticias. ¿De acuerdo? ¿Algún aporte en cuanto a las narraciones, jóvenes? Claro, hasta ahorita, profe. ¿Sí? Avancemos entonces con lo que es narración. Dijimos aquello que lo producimos de manera verbal. Comúnmente lo hacemos de esa forma. Siempre va a obtener un orden cronológico, pasado, presente, futuro. Asimismo, vamos a encontrar personajes, un lugar, un espacio, ¿verdad? Donde se ha trabajado con esa narración. La siguiente forma de discurso es la descripción. En la descripción tenemos 6 aspectos de los cuales podemos describir. Y describir, jóvenes, es pintar con palabras. Usted pinta con palabras, da características de una persona, de un ser inanimado, como un cuaderno, una mesa, un pizarrón. Y la persona que está leyendo esas características se hace a la idea que está viendo ese objeto o esa persona, ¿verdad? De acuerdo a como usted describió. Como se los pedí al inicio de la clase, que los ubiqué en el tablón, ¿verdad? Yo me escribí, creo que ustedes se hacen a la idea antes de conocerme, obviamente de verlo a través de la cámara, de cómo era, porque yo les identifiqué que mi estatura es tanto, mi color de piel es tal, mi cabello es corto, color negro. Eso es parte de una descripción. Asimismo, también ustedes lo hicieron, y de muchos, pues yo me he hecho la idea de quiénes son con los que yo estoy conversando, con los que yo estoy interactuando a través del chat, ¿verdad? Porque a través de una descripción que ustedes desarrollaron en ese espacio de la plataforma. Y podemos encontrar, la primera de las narraciones, de la descripción, perdón, es la prosopografía. O prosopográfica se le denomina también, es lo mismo. Tenemos la etopeya, el retrato, el autorretrato, la crinografía, la cronografía y la topografía. Y la topografía. ¿Ok? Ya ahorita les voy a explicar
Ok. La prosopografía, jóvenes, pues estamos hablando de aquella que hace una descripción física de una persona. Entonces, todo aquello que usted pueda ver, eso es lo que va a describir en un aspecto de prosopografía, como ser el color de ojos, todo lo que puede ver, como ser el color de ojos, color de cabello, la estatura, ¿qué más podemos identificar? El largo de los brazos, El color de piel. el color de piel, las orejas, los labios, la nariz, todo aquello que usted pueda ver, eso es lo que va a describir en el aspecto de prosopografía, ¿de acuerdo? Y la etopeya, siempre de una persona. Esto lo va a hacer de una persona, ¿bien? En la etopeya también es una persona, pero es todo lo que usted no puede ver. A esto le denominamos aspectos psicológicos, ¿verdad? Aspectos psicológicos porque usted va a identificar o va a describir las costumbres de esa persona, así como algunos valores que usted puede identificar: es respetuoso, es amable, ¿verdad? Es algunos valores, así como virtudes y algunos defectos también, ¿verdad? De esa persona que usted esté escribiendo, ¿de acuerdo? En el aspecto lo que es la parte de etopeya. Y en el retrato lo que hará es descripción tanto de aspectos físicos como aspectos psicológicos. Entonces, significa que en el retrato une tanto la etopeya como la prosopografía y está haciendo un retrato, ¿de acuerdo? Y en el autorretrato también une la etopeya y la prosopografía, solo que en este caso es de usted, ¿verdad? Lo describimos. No describimos a alguien más, sino que nosotros lo hacemos. Nos describimos física y psicológicamente. Soy alto, delgado, color de piel clara, mi cabello es castaño, color de ojos tal, y eso es lo que está haciendo con un autorretrato. Bien. Y la crinografía lo que hará es la descripción de un objeto, como ser una guitarra, un lápiz, una mesa, etcétera. Todos los objetos que usted pueda identificar para describir, ahí está trabajando con una crinografía. Bien. Y la cronografía, pues lo que hace es describir un tiempo, como lo que decíamos de la anécdota, ¿verdad? Como cuando usted tal vez estaba aprendiendo ¿a qué? A lo de la bicicleta. Y eso, pues lo quiere describir, entonces está trabajando con la descripción de un tiempo, ya sea pasado, inmediato o pasado desde su niñez, ¿verdad? Y la topografía, pues lo que hace es descripción de un lugar, ya sea su casa, un lugar turístico, etcétera. Muchos otros que usted puede identificar y puede trabajar con una topografía. ¿Una duda que tengan con esto? Está claro. Nada, todos excelente, profe. ¿Excelente? Todo bien. Bueno, eso espero entonces. ¿Está claro, verdad? Sí. Bien, avancemos entonces. Ya con estos jóvenes, con lo de narración y descripción es que me detuve un poco a redactarles lo que es la clasificación de ellos, porque eso es lo que tiene más aspecto, ¿verdad? Si hablamos de un diálogo, pues es aquello donde producimos palabras y lo hacemos en una conversación. Ahí estamos teniendo un diálogo. Es como lo que ustedes hicieron en la prueba diagnóstica. ¿Se recuerdan que en la prueba diagnóstica se les pidió redactar una obra de teatro? Eso es lo que estaban haciendo, un diálogo, ¿verdad? Escriben el nombre de una persona que habla y luego la interferencia de la siguiente persona y así sucesivamente, y estamos hablando de una obra de teatro, un diálogo, ¿verdad?
Y la exposición, pues fue lo que vimos la semana pasada, de lo de la exposición oral o la exposición escrita, también la podemos convertir. Y lo de la argumentación, pues es lo que vimos en lo que son los procesos de repaso, ¿verdad? Que la argumentación es lo que trata de persuadir o de convencer al oyente a través de mi opinión, ¿verdad? Mi opinión. Yo voy a argumentar lo que yo pienso acerca de la política, acerca del deporte, acerca de la religión, para convencer a mi oyente. ¿Está bien? Bueno, y después de ello, jóvenes, lo único que es que tal vez hay alguna duda, que ustedes tengan un espacio y quieran leer, es acerca de la narración. En la página, anótenlo si pueden, página 21. Y tenemos nuevamente lo que es la narración con un aspecto más amplio. Ahí hay más contenido. Si hay alguna duda, pues igual me lo piden a mí, me escriben, o también pueden leer parte de ello. Ahí tienen características del cuento, vean. Pueden haber cuentos de ficción, ¿verdad? Así como los cuentos populares que les mencionaba son aquellos tradicionales, ¿verdad? Como la leyenda. Y los literarios, pues son aquellos que tienen siempre un autor. Bien, ¿tienen alguna aportación, jóvenes, acerca del tema que acabamos de ver? ¿O pudieron identificar claro lo que son las diferencias entre la exposición oral, que es lo mismo discurso oral, con el discurso escrito que vimos el día de hoy? ¿Pudieron encontrar las diferencias existentes en ellos? Usted lo deja más claro, profe. Dígame. Usted lo deja más que claro. Bueno, ok. Vamos a pasar entonces a la plataforma. Permítanme un segundito. A pasar a la plataforma para explicarles lo de la tarea con este tema. Lo de la tarea con este tema, jóvenes, es lo siguiente. Ahí dice textos argumentativos, textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos y textos funcionales. Ustedes me van a simular un álbum en sus cuadernos. Quien lo quiera hacer en papel bond, excelente. Quien no, pues lo hace en su cuaderno para que le saque el mayor provecho a ese cuaderno. Va a buscar 3 ejemplos de propaganda o de publicidad, ¿de acuerdo? Que lo va a buscar, lo va a recortar y usted va a ubicar textos argumentativos y pega la propaganda o publicidad en ese espacio. Luego en el siguiente, textos narrativos. En este caso, jóvenes, usted me va a elegir de estas 4, una va a redactar. Un cuento, puede ser una leyenda, puede ser una fábula, puede ser una anécdota. Dígame. Cuando lo pones ahí, te sale una escrita. ¿Perdón? Así. ¿Sabía o no sabía? Perdone, no, ¿es para mí conmigo la conversación? ¿Hola? No, profe, ahí disculpe. Ah, ok, no hay problema. Entonces, de los textos narrativos, jóvenes, de aquí solo van a elegir uno. Un cuento, una leyenda, una fábula o una anécdota. Usted queda a elección de ustedes, ¿de acuerdo? En este caso, de los textos descriptivos, sí. Necesito que me describan de manera prosopográfica, de forma etopéyica, a una persona, ¿verdad? Recordemos, prosopografía es física, etopeya es psicológica. Un objeto, me van a describir un objeto y ustedes, ¿verdad? Se van a describir. Aquí sí, en el texto descriptivo, las 4 tipos de descripción que están, necesito que la trabajen. En los textos expositivos, solo uno. Me van a elegir o un discurso religioso o un discurso escrito. Perdón, un discurso político. Ahí lo eligen ustedes, lo redactan, que no sea más de una página, y eso es suficiente. Y los textos funcionales, jóvenes, también solo es de pegar, ¿verdad? Consiguen una factura o recibo, un instructivo, que son los que vienen en los electrodomésticos que compramos, siempre viene un instructivo, un cheque, una receta médica y una de cocina, y la pegan en sus cuadernos, y eso todo es el trabajo que necesito que me hagan en el álbum de texto con lo que es el tema del día de hoy. Prácticamente son como 8 a 10 páginas, papá. Vamos a ver. 1, 2. Creo que sí,
pero no es que usted va, recordemos que en el texto descriptivo, prosopografía, topeya, crinografía, autorretrato, tal vez solo una página entre todas. Porque recordemos que no es que se va a extender con ellos, simplemente usted hace la descripción física, la psicológica, la del objeto, el color, si es pequeño, no sé, si es un cuaderno de cuántas páginas, y eso es lo que estaría trabajando. Bien, dígame, Brian. Profe, con el texto narrativo, un cuento, una leyenda, lo tenemos que hacer en el cuaderno escrito. Sí, pero solamente es uno, Brian. Sí, uno de cualquiera. Sí, solo es un cuento, solo es una leyenda, solo una fábula o una anécdota. ¿Ok? Ok, excelente. Bien. Entonces, quien me preguntaba de lo de las 8 páginas, es probable, si usted quiere utilizar las 8 páginas, es probable que se lleve 8 páginas. ¿Alguna otra duda? ¿Hola? ¿Alguna otra duda que tengan? Jóvenes. Se me durmieron.